esta crisis migratoria, México ha tenido un incremento en el paso de migrantes y también en el número de solicitudes de reconocimiento a la condición de refugiado. Y justo para hablarnos más de este tema, agradezco al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, por tomar nuestra comunicación. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Leticia, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchísimas gracias. Pues quisiera preguntarle, ¿cuál es la condición que se vive hoy en la frontera sur tras este arribo masivo de migrantes? Bueno, pues tú lo estás diciendo bien, hay una cantidad enorme de gente que está llegando como nunca en la historia. Ya tuvimos nosotros a lo largo de los primeros 8 meses del año un récord histórico de casi 100,000 personas que llegaron a solicitar la condición de refugiado a nivel nacional, y si seguimos con esta tendencia vamos a rebasar los 150,000 al término del año. Esto es realmente algo que nunca se había visto. Ya desde el año 2021, con las llegadas tan inusitadas, nos colocamos en el tercer lugar a nivel mundial, solo después de los Estados Unidos y Alemania, como el país que más solicitudes está recibiendo. Y este año, pues claramente se está acentuando esta tendencia, y si se ha acentuado a lo largo de estos 8 meses, te voy a decir que en septiembre esto se va a incrementar de forma muy, muy fuerte. El segundo punto es que hay que decir que, sin embargo, hay muchas de las personas que solicitan la condición de refugiado con nosotros, pero que realmente no están interesados en quedarse en México y en permanecer con el reconocimiento de la condición de refugiados, sino lo único que quieren es utilizar a la Comar como un vehículo, un mecanismo, un trampolín a través del cual piensan, equivocadamente, pero así lo piensan, que es un mecanismo que les posibilitaría viajar hacia el norte. Esto, pues lógicamente, a nosotros nos genera un problema muy complicado, porque claramente la Comar no fue creado para ello. La Comar, claro, como dice el nombre, fue creado para brindarle protección a aquellas personas que así genuinamente lo requieren. Sí hay personas que lo requieren, desde luego, y atendemos a esas personas, pero tenemos que atender a muchas otras más que realmente no necesitan la protección y sin embargo acuden a la Comar, o a otras que sí necesitan protección, pero que a final de cuentas acaban abandonando el procedimiento. Y eso nos ha complicado muchísimo la situación, más acentuadamente en estas últimas semanas y con más fuerza aún esta semana. Ahora, yo quisiera, este dato que usted nos menciona es muy importante, y otro también que quisiéramos saber, ¿de qué nacionalidad son las personas que más han presentado estas solicitudes? Si se tiene el dato de las edades, si son hombres, mujeres, ¿se tiene este dato? Sí, tenemos el dato primero de que las principales nacionalidades son primero Haití, en segundo lugar Honduras, en tercer lugar Cuba, en cuarto lugar El Salvador, en quinto lugar Venezuela. Son las top 5. En cuanto a las edades, hay que decir que los niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, ya constituyen una cifra mayor que en años pasados, de arriba del 40%, y las mujeres también han aumentado su peso con respecto de años pasados. Es decir, el porcentaje de mujeres también rebasa el 40%. Ahora, por último, quisiera preguntarle, ¿cómo se determina si la persona puede adquirir la condición de refugiada o recibir otra protección complementaria? Se hace a través de una entrevista, que le llamamos la entrevista de elegibilidad. Para ello existen técnicas de elegibilidad, técnicas de entrevista para poder dirimir si efectivamente la persona reúne las características establecidas en la ley en cuanto a la definición de refugiados. O sea, hay una definición muy clara en donde se puede ver qué personas son refugiadas y cuáles no son refugiadas. Para ello se usa esa técnica de la entrevista de elegibilidad, y con ello se puede determinar si la persona es refugiada o no. Si una persona no es refugiada, todavía existe esa previsión en la ley de que se puede indagar si la persona, quizá, aunque no sea reconocida como refugiada, podría tener riesgo de tratos crueles y degradantes, de tortura en su país de origen. Y si ese es el caso, y así lo evalúa el propio oficial de elegibilidad, aún así entonces se le brinda el beneficio de la protección complementaria. Si ni siquiera tiene el beneficio de la protección complementaria, en cuyo caso entonces la respuesta o la resolución que daríamos sería negativa, todavía la persona puede tener recursos de revisión o puede tener juicios de amparo, en fin, para tratar de continuar, digamos, luchando porque se le reconozca. Claro. Desde luego, pues esto no es de ninguna manera automática, pero es solamente para decirles que hay muchas posibilidades dentro de la ley mexicana para que la persona pueda finalmente ser reconocida.
Muy bien, Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Le agradezco mucho esta comunicación con 11 Noticias y seguiremos muy pendientes de este tema tan importante. Cómo no, muchas gracias, que pases buena noche. Muy buenas noches.